Escuchábamos La droga de tu piel, así se llama esta canción de La Crecida, una banda platense que, bueno, va a estar tocando mañana, justamente jueves 26 en Pura Vida. Tenemos un par de entradas de regalo, pero bueno, vamos a charlar con La Crecida porque 3 de los 5 miembros nos visitan. Están Nazareno, Felipe y Ale Bertora. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien, bien. ¿Qué tal? ¿Cómo andas, mono? ¿Bien? Bien. Muy Bueno, buenas. Ale Bertora de local está jugando, uno de los integrantes de Fuego en la Casa, los martes a la noche, ¿no? Así es, con la cancha inclinada. Pero bueno, hoy en tu rol de músico. Así es. Hablemos de La Crecida. Cuando empezó un quinteto, es un número importante, ¿no? Para una banda, o sea, ponerse de acuerdo entre tantas Absolutamente. cosas. Sí, bueno, La Crecida empezó, hubiera dicho que empezó con un deseo, ¿no? Yo tenía un par de canciones y convoqué a los muchachos a acompañarme en este proyecto, pero antes de eso empezó con una canción que se llama La Crecida. Ah, mira. Era el verano del 2023-2024, o sea, no este que pasó, sino el anterior. Yo estaba en Entre Ríos, había habido una crecida. La crecida deja cosas, deja serpientes, lagartos, basura, Sí, sí. ¿no? Y bueno, y salió ahí enfrente del río esta canción que decía que la crecida trajo peces que nadaban sin destino. Y a partir de ahí, tirando del hilo de eso, bueno, empezaron a aparecer más canciones. Y hacia el final del año pasado convoqué a los muchachos, convoqué a Edu Morote, que con él tocamos mucho tiempo con Señor Tomate, con Yaman también, que es el baterista. Convoqué a Natanael Ullón, que es guitarrista con el que tocamos también en el grupo de tango Luna Roja y las Guitarras Negras. Y bueno, y a Nazareno Speroni, que yo lo conocí. Primero lo escuché y luego lo conocí, porque cuando mira. yo iba al colegio secundario, escuchaba mucho una banda que se llama Cinco Sentidos, que es una banda de punk. Sí, sí. Y yo escuchaba mucho esa banda. En mi casa era uno de los cassettes frecuentes que tenía ahí, junto con Fan People, Pantera y todo lo que escuchaba en ese momento, que era más pesado. Y después, muchos años después, cursando música en la Escuela de Arte de Berisso, me lo cruzo a Nazareno y me dice, sí, yo toco en Cinco Sentidos. Ah, vos sos el bajista de Cinco Sentidos. Bueno, y tuvimos un debut el diciembre pasado en Casa Unclan. Y a propósito de La Crecida, de que la banda se llamaba La Crecida y la canción se llamaba La Crecida, googleando ahí me encontré con que hay una canción de Los Espíritus que se llama La Crecida, Claro. que la compuso Santiago Morales. Así que para esa fecha convocamos a Santiago Morales para el debut de la banda. Así Claro. que debutamos con él y esa noche, bueno, fue Felipe a vernos, que también es un amigo. Y bueno, se sumó después de esa fecha a formar parte de La Crecida. Empezamos como un cuarteto y ya a partir de este año somos un quinteto. Un quinteto hecho y derecho. Cerró el círculo, ¿no? De alguna manera con la invitación a Moraes, por aquello de que justo estaba la coincidencia de un tema de Los Espíritus. ¿No lo conocías el tema? Lo conocía y no lo recordaba. Ah. O sea, Bueno, había suele pasar, había sí. visto muchas veces a Los Espíritus, qué sé yo, pero en el momento no recordé. Cuando hice la canción y cuando armamos la banda. Y cuando me fui a fijar, pero existiera una banda que se llama La Crecida, busqué y apareció una canción. Y era la canción de ellos. Claro. Bueno, ya contaste, a Nazareno lo conocías entonces por tocar en Cinco Sí, Sentidos, el Cinco bajo. Sentidos, sí. Había ahí un contacto punk. ¿Y Felipe, cuál es el contacto musical? Contacto. Yo tocaba con el Ale en otra banda anterior que se llamaba Batalla en el Río Negro. ¿Qué fue eso? ¿2018, 17, por ahí? Sí, más o menos. Alrededor de ahí. 17, Pero ahí 18. estaba en la guitarra. Felipe estaba en la guitarra, sí. Claro. Y ahora, bueno, sintetizadores. Y ahora en teclados. ¿Y qué color tenía Batalla en el Río Negro musical, no? Yo diría que era un poco más oscura. Era un poquito oscura, sí. Ajá. Era un poco más oscura, sí. Un poco diría que a contrapelo de las circunstancias, esta es una banda más luminosa en un momento más oscuro. Claro. La Crecida. Mira. Un poco hoy venía pensando en eso, ¿no? Como
cuando estamos creando un nuevo proyecto artístico o cuando continuamos con proyectos artísticos que los tenemos en este momento, de alguna manera estamos apostando por la belleza en un momento de horror, ¿no? Sí, donde el mundo parece, por lo menos en el relato que se ve todo el tiempo, un mundo cada vez más espantoso. Bueno, hay una apuesta ahí, diría, por la belleza, por lo estético, por la sensibilidad. Sí, además ese tipo de momentos, porque a mí mucho me hace acordar al 2001, que también fue un momento horrible. Sí, todos tenemos la misma sensación, me parece. Y sin embargo, pasaba lo que pasaba en el país, en la sociedad, pero culturalmente y musicalmente, acá en La Plata, al menos el recuerdo que yo tengo, explotaba. Salían bandas todo el tiempo con ideas renovadas, ¿no? Bueno, se buscaba un lugar donde tocar, o sea, como que justamente el inconveniente que presenta el momento fortalece las ganas y la energía para hacer cosas, ¿no? Sí, absolutamente. Es como si es imposible contener todo eso dentro de digo, todo ese horror dentro de, lo pienso como una pelo pincho, ¿no? Sí. Llega un momento que aparece una fisura. Desborda, es insoportable, claro. Y desborda, ¿no? Así que sí, están todo el tiempo apareciendo cosas, llamativamente aparecen cosas maravillosas todo el tiempo, ¿no? Sí, sí, así es. Bueno, el germen entonces fue aquel verano en Entre Ríos, una canción en particular, tu inspiración propia, pero después la trasladás a una banda. ¿Y la banda qué hizo? ¿La desarmó, la dio vuelta, te respetó esa primera canción, esas primeras ideas musicales? No, son todos muy respetuosos. No, mentira. No, sí, hubo un entendimiento desde el comienzo. Eso es algo que, digamos, si tengo que pensar en un acierto, es que el equipo tiene los jugadores que tenía que tener, ¿no? Cuando vos sentís que están respirando el mismo aire, cuando hablan en el mismo lenguaje, cuando no hay nada que haya que explicarlo, forzarlo, porque el otro, no sé, no conoce una referencia que a vos te serviría para que el otro entienda cuál es el planteo que vos estás. Nada de eso. Yo lo que empecé a hacer fue a hacer demos en mi casa, grabando todo, ¿no? Las baterías, los bajos, los teclados, las voces, todo, y a mostrarles las canciones. Y ellos captaron eso y lo mejoraron claramente, ¿no? Sí. Por eso me parece un acierto, porque además de hablar un mismo lenguaje, como te digo, un entendimiento desde el comienzo, bueno, todo lo nuevo que apareció fue una añadidura espectacular, que cosas que a mí no se me hubiesen ocurrido, pero que están en absoluta sintonía con la idea que ya tenía la canción, ¿no? Claro. Bueno, estaba esa idea, ese proyecto, empieza a armarse la banda, llega el primer show. ¿Cómo estuvo ese primer show? ¿Se vivió con alegría o con demasiado nervio? No, con alegría. Nervios no, porque digamos que todos venimos tocando de hace mucho tiempo. En mi caso, bueno, son muchos años y bueno, cada vez que se me proponen, en el caso de Alejandro, que me hizo un llamado, porque fue un llamado, para sumarme al proyecto de él, ya de entrada a mí me puso muy contento. Hacía un tiempo que no nos veíamos. Y bueno, también fue todo tan prolijo, que me mandó los demos, lo que él tenía demeado para que... Esto me lo llevé como un estudio, o sea, no me costó tampoco, lo hice bien. Y bueno, al que conocí era Eduardo, que también de una etapa muy 90, 95, 96, y hacía muchísimo tiempo que no nos veíamos, ni siquiera para hablar, solamente nos saludábamos en algún otro recital. Y bueno, con él en la escuela, pero después lo de la fecha, nada, como te digo, fue siempre llevándolo bien, con cero nervios y aparte nada, bien. Claro, para mí no es nada... No, claro, con la experiencia que tienen, los nervios se manejan. Claro, lo disfruto, qué sé yo. Por ahí era ansiedad la palabra, ¿no? Sí, yo estaba un poco nervioso, sí, te digo la verdad. Bueno, mirá. Para mí es un placer ir a tocar. Sí, claro. Yo que estaba de público en ese momento, para mí fue un gran encuentro de amigos esa fecha. No sé, diciembre del año pasado me parece que todos veníamos medio en una. Y esa fecha fue ahí como encontrarse con un montón de gente. Nada, fue muy linda desde ese aspecto, digamos, del encuentro.
Sí, fue lindo porque además apareció, digo, no sé, cayó Poli, estaba los chicos, algunos de la patrulla, viste, como gente también amiga, que en las circunstancias de hoy por ahí no te ves tanto como antes, que Claro. compartíamos un montón de fechas, ensayos, qué sé yo. Pero sí, de hecho fue algo que se dijo en ese momento, ¿no? En el escenario, como todo esto es una excusa para encontrarnos con los amigos. No es para otra cosa, ¿no? Siempre es una excusa. Está bien. Bueno, eso fue diciembre del año pasado, claro, veníamos de uno se podía imaginar lo que venía, pero todavía faltaba para verlo concretado, ¿no? Y aparecieron nuevas canciones después de eso, ¿cómo siguió el desarrollo de la banda? Sí, aparecieron algunas nuevas canciones y apareció Felipe, que nos trajo toda una cosa nueva, porque de ser una banda de guitarras Sí. a ser una banda con sintetizadores, hay 300 años de historia. Pero bueno, sí, toma otra dimensión, otra profundidad, me parece a mí sería la palabra, ¿no? Claro. La música, cuando tiene este otro aspecto más entre digital y orgánico que proponen los sintetizadores, los efectos, qué sé yo, bueno, aparece como otra profundidad, y a la vez lo que trajo Felipe es la posibilidad de grabar un disco, porque lo grabamos en su estudio. Claro. Entonces, bueno, se abrieron un montón de otras cosas a partir de la incorporación de él. Que a mí, digo, algo que también empezó a surgir a partir de ahí es que cada cual empezó a ocupar también algún otro rol. Ujú. Porque, por ejemplo, Natanael, también él se dedica a filmar, a editar video, ¿viste? Entonces, a hacer fotos. Entonces, bueno, él empezó a hacer registros de las grabaciones, que después eso se va a transformar en videos. Edu Morote, que es nuestro baterista, también es diseñador gráfico, ¿no? Entonces, él y Poli armaron la tapa del disco, ¿viste? Entonces, Claro. lo que empezó a pasar es eso, se sumó Felipe, tomó otra profundidad, se pudo grabar y empezó cada uno a cumplir un rol aparte del instrumento que toca. Bien. El disco, ¿no? Qué cosa, en estos tiempos donde la música ya se escucha de una manera totalmente distinta, los músicos, las bandas en general, siguen pensando en el disco, no Sí. en canciones que vayan saliendo. Es verdad. Sí. Le decimos disco. Para mí es un simple. Lado A y lado B. Ok, Ah, sí, bueno. porque son dos temas. Sí. Pero sí, no sé si es por costumbre, debe ser, ¿no? Que le decimos disco. El otro día hablaba con mi compañera, le digo, claro, nadie saca un disco. Pienso un disco como algo redondo y chato. Claro. Y eso ya no se ve. No, digamos, me ¿no? gusta, más allá del formato que hoy sea a través de plataformas, me gusta pensar el disco como un concepto de, bueno, es el momento de la banda que quiere expresar tal cosa o que estoy en tal frecuencia y lo muestro, ¿no? Y agrupo las canciones que representan eso. Claro, yo diría que sí, exactamente. Es como una foto. Ujú. Es una foto de este momento, ¿no? Es lo que Igual creo compusimos, que lo grabamos. no dejamos de imaginar lo físico. Claro. Siempre Sí, eso lindo. está la posibilidad en uno. Sí, sí. Por más que vos no sé, lo pases por una plataforma o lo estemos viendo por un celular o lo escuchamos, pero siempre, por lo menos en mi cabeza, el músico piensa en la parte física. Ujú. También cómo sonaría, ¿no? En un vinilo. Esas cosas son, no sé. No, está bueno que el persista el pasó objeto. empezando a escuchar música en discos. Ujú. Es como que queda, ¿no? Claro. Es el disco, un simple como Sí, al libro no le ha pasado, ¿no? El No, libro el libro ha es- sabido conservar su es cierto. materialidad Sí. y el disco se ha esfumado. Bueno, que a mí a veces ahí me pasa, como lector, sí, no te puedo leer más de una página en la pantalla. Cuesta, sí. La música es distinto, porque ello cambia el objeto que la reproduce, ¿no? Ujú. Pero sí, uno extraña aquello del ver el librito Sí. mientras escucha la canción, donde te aparece la información, la letra. Y lo que tiene además es lo escaso, Ujú. porque el disco lo tenés o no lo tenés. Claro. ¿Te llega a tu casa o no te llega a tu casa? ¿Te lo presta alguien? Y el En cuidado cambio, que le das. Porque Claro. que no se te raye. Sí, que me no- lo devolviste todo. Exacto. Pero digo, además, hoy en día, digamos, no sé, cualquier artista de cualquier lugar del mundo saca un disco, lo sube a Spotify o a Ujú. YouTube o a lo que sea, y vos ya lo podés escuchar. Sí. Entonces, eso que parece esa inmediatez,
lo que hace es, no estoy citando a Bill Chung Han, te diría, no es acortar las distancias, sino suprimirlas directamente, ¿no? Y hay algo que se pierde ahí. Ujú. Hay un trayecto que ya no existe. Se sube el material y vos ya lo estás escuchando en tu casa. Y bueno, eso de que ya no sea escaso, claramente le quita valor, Ujú. ¿no? Es un bien que ya no es escaso. Claro, es cierto. No lo había pensado desde ese punto de vista. Pero bueno, los que a veces son escasos son los lugares para tocar, ¿no? La Plata siempre tiene ese inconveniente, o lugares muy chicos o lugares que no se alcanzan a llenar. Digo, por una banda que empieza... Sí, y también porque hay una cantidad de bandas que desborda las posibilidades, ¿no? Sí. Absolutamente. Hay más artistas que personas, podemos Así decir. Pero sí, hay en este momento, no sé cuántos lugares hay, pero se deben contar con los dedos de una mano y dos dedos más. Sí, digo. no son muchos. No son los muchos lugares. más. Y es llamativo, ¿no? Sí. En una ciudad donde... Donde hay tanta música, ¿no? Bueno, de hecho no van a estar solos, va a estar Las Bermudas y El Ruido de las Nubes, ¿no? Ujú. Con La Crecida, que es la banda que nos acompaña, con Alejandro, Nazareno y Felipe. Quedaron dos para la noche de mañana, ¿no? Que no Exacto. falten. No, por favor. Están Bueno. precalentando. En Pura Vida, temprano a las 9, es Ujú. jueves, 3 bandas, y después hay alguna fecha más. ¿Sabes que no sé? Sí, El 20 de julio. 20 de julio. Ah, pensé que decías en Pura Vida. Sí, el 20 de julio tenemos una fecha en Unclan. Unclan. El Día del Amigo. Bueno, Sí. está, de los pocos lugares, los van a Sí. visitar a todos, me parece. Van dando todo el circuito. Hacemos Sí. el rondín. Y fuera de La Plata hay idea de volver a Entre Ríos, ya que fue el Bueno, podría lugar del ser. nacimiento. Podría ser. ¿Por qué no? Supongo que Buenos Aires va a estar antes. Sí. Pero Se supone. estaría lindo ir a tocar Entre Ríos. sí. No en verano, ¿no? Es medio insoportable el calor entrerriano. Mirá, ya hay uno sentado Mira, también. sí, depende. Si estás en el río, está bien. Donde sacaste el pie del agua. Porque el calor de La Plata, habría que ver cuál es peor, es ¿eh? bravo, es bravo. El calor de La Plata es... El calor de La Plata la es gente bravo, se queja. es cierto. Y el frío también. Muchos Sí. comodorenses, por ejemplo, amigos de allá, Sí. que te dicen, acá yo me muero de frío, allá te abrigás y listo. Acá Es el verdad. frío lo tenés adentro. Y bueno, y ahí caemos en la humedad, que es la culpable de todo. Lo que mata el La humedad. retorcida humedad. Sí, exactamente. Bueno, La Crecida, mañana en Pura Vida, presentando no las dos únicas canciones que tiene editadas, sino No. muchas más, me imagino. Sí, así es. Show largo, corto, ¿cómo arreglaron con las otras bandas? Show, para mí, ideal, cortina. Yo tengo una cuestión con la temporalidad, viste, la otra vez veía que había tocado, creo que era Winona Ryder, una banda así que había tocado 2 horas y media. Yo me Cortado. muero. O sea, más de 40 minutos no le puedo prestar atención a un artista. Ah. Ya está. Y van a hacer unos shows ahí de 35 o 40 minutos. Bueno, a la noche en Pura Vida, El Ruido de las Nubes, Las Bermudas y La Crecida. Mañana a partir de las 9 tenemos entrada de regalo, ya saben cómo hacer. Nos escriben al 221-644-7201 y mañana estaremos dando el nombre de los afortunados. A los tres, muchas gracias por la No, visita. gracias a vos por la invitación. Vamos a escuchar, obviamente, a La Crecida, Bajo los Árboles. Él descansa en el final